Gonzalo Monroy, ¿cómo estás? Qué gusto en saludarte. Mi querido David, muy buenas noches, qué gusto platicar contigo. Oye, a ver, muchísimo frío, heladas, ¿qué está pasando? ¿Qué tan grave está ya? ¿O qué tan grave se va a poner la situación, por ejemplo, el gas natural? Pues mira, ahorita yo te diría de que todo está, sí, hay riesgo de que se vaya a quedar sin gas natural una parte del norte del país, pero también hay que decirlo, CFE parece desde la semana pasada que hizo compras adicionales de gas natural en sus ductos del norte, con lo cual habría suficiente gas empaquetado ya ahí en los ductos para poder salvar la situación, al menos por unos cuantos días. A ver, pero ¿qué está pasando? O sea, ¿cómo está el clima y cómo impacta, Gonzalo? Claro que sí. Mira, lo que tenemos que recordar es que ahorita ahí está la tormenta invernal Gary, que es prácticamente desde el Ártico, toda una buena parte de Canadá y toda la parte central de los Estados Unidos. Temperaturas prácticamente polares que han hecho de que al día de hoy, en esta noche, Houston esté a más de menos 20 grados centígrados, obviamente comprometiendo la integridad de todo el sistema eléctrico y también poniendo una gran presión del gas natural que se va para las plantas de generación eléctrica, pero también para la calefacción de los hogares. Una situación complicada que por desgracia ya ocurrió antes en el 2021, cuando cayó la tormenta invernal Uri, que en ese momento sí colapsó tanto los precios, que pasaron de $2, $3 el millón de BTU, a más de $150 el millón de BTU. En este caso, para dar una idea de cuánto eso fue el dolor para México, perdimos los estados del norte, todo lo que fue Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León y Chihuahua, prácticamente por 5 días. Y eso significó para CFE una pérdida de más de 50,000 millones de pesos, de nuevo, tan solo en 5 días. Y ahora, ¿qué tan preocupados debemos estar? Porque me cuesta trabajo, y te lo digo en serio, Gonzalo. Que por cierto, te manda a decir Juan Carlos Lacé que cómo van a estar las energías. Este, un saludo al querido Juan Carlos Lacé, que está aprendiendo cómo se hace un buen programa de radio. No es cierto, Juan Carlos. Gracias por oírnos. Oye, porque se oyen desde se va a volver loco el precio, hasta no está pasando nada. ¿Dónde está el punto medio? El domingo, corrígeme si me equivoco, hubo una alerta ya para las empresas sobre el suministro de gas. O sea, ¿dónde está el punto medio? ¿Dónde está donde debemos fijarnos? Claro que sí, mira, vale la pena detenernos en esta parte. Cuando pasó lo del 2021, fue de que básicamente a CFE lo agarraron con las manos en la puerta. Hoy, por ejemplo, lunes, hoy es Martin Luther King Day, un día feriado en los Estados Unidos, donde no hay transacciones oficiales. Obviamente, cuando hay este tipo de días, obviamente se dejan ahí los mecanismos financieros de cobertura para que si algo extraordinario ocurre, pues simplemente quedas tablas. En ese momento, en el 2021, CFE no hizo las coberturas y obviamente es la razón de la cual se quedaron sin esta disponibilidad de gas. Es bien importante decirlo, no es de que de pronto no nos dejaran de vender el gas los Estados Unidos o el gobernador Abbott, eso no tiene nada que ver, fue simplemente que CFE dejó de comprar el gas natural. Hoy, justamente como te comentaba, sí ya se emitieron esas alertas preventivas desde el domingo y sí hay que mencionar una parte súper importante. El precio del gas natural spot, el que se compra en el mercado, el que no tiene un contrato previo, esos precios sí se elevaron, pero de manera considerable. Estamos hablando de que en algún momento del domingo, intradía, subía más de $700 el millón de BTU. Hay que decirlo también, CFE no está comprando a nivel spot, tiene ya sus contratos, está abasteciéndose muy bien, tomó las previsiones y valga la expresión, esta vez sí tomó las precauciones para lo que ya se... O sea, ya aprendieron. Exactamente. O sea, entonces no debemos estar tan preocupados. Te voy a decir dónde está el riesgo. Y el riesgo, por desgracia, no depende de la CFE. Igual que pasó hace 3 años, hay un riesgo de que la tormenta invernal Gary, la que está ahorita, se estacione básicamente, se estanque y que tenga esas temperaturas polares por varios días. Y ahí está el mayor riesgo, te lo puedo ir adelantando, lo que es la noche del martes, la mañana del miércoles.
Si esa tormenta no se empieza a disipar, te lo puede ir adelantando CFE, no tiene suficiente margen de maniobra para días consecuentes. Quizá a lo mejor para el jueves, pero el viernes ya sería una situación caótica. Oye, Esperemos. ¿es cierto eso de que prácticamente todos tienen 30 días de inventario y que CFE tiene 2 días? Sí, por desgracia sí, y aquí también hay que mencionarlo. Por eso ahorita que decías que si se estaciona la tormenta, es verdaderamente grave, ¿no? Sí, porque ahí es donde toda la infraestructura está puesta a prueba. Una parte de lo que pasó en el 21 y que también puede volver a pasar es que las aleaciones de tubería de agua, de gas natural o poliductos de gasolina, incluso hasta de petróleo, se pueden llegar a romper. Y ahí es justamente donde tendríamos problemas graves de infraestructura en Estados Unidos, pero también en México. En México no se hicieron las adecuaciones que se tienen que hacer. Muy importante lo que mencionamos ahorita, David, México como tal no tiene un almacenamiento estratégico de gas natural. Todo lo que importó CFE lo está metiendo ahí en los ductos, tiene una mayor utilización, pero eso es todo el gas natural que hay. Está llegando una parte precisamente por las interconexiones que hay entre Reynosa y Matamoros, una parte por el ducto marino de Brownsville hacia Tuxpan y en los ductos que entran por la parte de Ciudad Juárez, El Paso. Eso es la parte fundamental. No parece todavía en este momento que hay una afectación muy grande, pero si la tormenta empeora o se estaciona, ahí es donde todas las apuestas se acaban. Pues ya el tránsito aéreo ya está totalmente desordenado, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Sí, efectivamente. Ahí te digo, ahí valdría la pena ver si depende totalmente de la tormenta, si de pronto empieza a desaparecer, esto no va a quedar más allá de un incidente, de una anécdota, pero si esto se empeora, sí nos metemos en problemas, David. Yo estuve en los Estados Unidos a principios de enero y las noticias, o sea, tú veías el clima y todo el mundo, tenemos una tormenta y tenemos la peor ola de tormentas y van a seguir, ahí, tú lo sabes y mucho público lo sabe, ahí sí tienen meteorólogos, no nalgonas. Y hablaban de que las ondas gélidas iban a ser... se me quedó muy grabado uno que decía, vamos a acostumbrarnos a una de las peores oleadas de ondas gélidas de la historia reciente de los Estados Unidos. Sí, por desgracia esta parte, David, hay que mencionarlo tal cual, tiene que ver mucho con la parte del cambio climático. Estas grandes heladas que estamos viendo, este aire polar que llega desde el Ártico prácticamente hasta Ciudad Victoria, como está hoy la punta, pues simplemente nos damos cuenta de que van a ser fríos más agresivos por más tiempo. No va a ser simplemente de que los estadounidenses, los canadienses o incluso gente que esté en Chihuahua o en la frontera, pues que diga, bueno, me voy a trincherar y vamos a dejar que pase la tormenta. Si de pronto la tormenta dura 4 o 5 días, deja lugares incomunicados, o como el ejemplo que pasó hace 3 años, sin acceso al gas natural y por ende electricidad, pues simplemente ya son escenarios para los cuales no estamos preparados, David. Oye, y el reporte que entregó Petróleos Mexicanos a la Bolsa de Valores de Estados Unidos, se caen muchas de las mentiras que hemos oído, ¿no? Totalmente, David. Y especialmente sobre Dos Bocas. Totalmente. Y te voy a decir una cosa que es argot común en la industria energética, sobre todo mexicana. Pemex le podrá mentir a todo mundo, menos a los gringos. Ahí es donde justamente todo lo que sale en sus reportes trimestrales, incluso lo que le reporta a la Bolsa Mexicana de Valores, es muy complicado poder asegurar que es la verdad. A ver, aquí lo pueden decir en la mañanera y puede salir la que era secretaria de Energía a decir cualquier cantidad de mentiras. Allá los meten a la cárcel. Más allá de meterlos a la cárcel, lo principal que le hacen... Y le cierran la llave a Pemex, que no está para darse esos lujos. Efectivamente. Y eso es a lo que Pemex más le teme, que le cierren el acceso a los mercados de capital y entonces ya no puede refinanciar deuda, ya no puede accesar sus líneas de crédito y entonces Pemex literalmente al día siguiente deja de producir petróleo. De ese tamaño es la dependencia que tiene Pemex de los mercados internacionales. Por eso no se pueden dar el lujo de decir mentiras y el dato que dan... ¿qué? 20 mil millones de dólares Dos Bocas lleva y contando. Y contando, exactamente. Como te platicaba la última vez que conversamos tú y yo, David,
tan solo en el reporte que había dado Pemex, tan solo a su Consejo de Administración, ya admitían una erogación efectiva, dinero ya gastado, de más de 17,000 millones de dólares. Y cuando contabilizamos los 10,000 que ya le autorizó el Congreso de la Unión para este año fiscal 2024, el precio de Dos Bocas se va a más de 27,000 millones de dólares. Y hay que decirlo, que lo puedo ir adelantando, no va a estar lista para el 31 de enero, tampoco va a estar lista para el 14 de febrero y tampoco va a estar lista para junio. Probablemente veamos a Dos Bocas terminada de construir por ahí de septiembre, octubre de este año. O sea, el presidente López Obrador no va a ver un solo barril o un solo litro de gasolina verdaderamente refinado, salvo la cosa esa que ¿cómo le llamó Rocío Nale? Las gasolinas naturales, las naftas. O sea, que eso es como decir que ya está saliendo el agua corriente cuando estás revisando la tubería apenas, ¿no? Básicamente es como decir, ya conectamos la llave del agua, pero ya de ahí a tener una instalación eléctrica, ya también de tener ahí las bombas, las cisternas, o tan simple una regadera con agua caliente, bastante lejos a veces. Yo te diría, Gonzalo, que la peor mentira de este gobierno, y este gobierno va a ser marcado así, todo lo que han dicho sobre el sector energético. Muy probablemente, David, y ahí es donde, por desgracia, porque también hay que mencionarlo, tiene esto no solamente una cosa energética, sino tiene un rostro humano. Y el mejor ejemplo, David, tiene que ver con lo que pasó en marzo del 2020. Ahí ya sabíamos de que China había caído, ya sabíamos que Italia había cerrado fronteras, que había problemas en Irán, y hay un memorándum de la Secretaría de Hacienda donde le saca dinero al sector salud, que se requerían justamente cosas de primera línea, se requerían ventiladores, se requerían muchas cosas para mandárselo a Pemex. Y esa es la cosa quizá más injusta, tener que sobrellevar una empresa a costa de la vida de los mexicanos. Tienes toda la razón. Querido Gonzalo, te mando un abrazo ya y arréglate con la C. Claro que sí, yo le mando mucha energía, las mejores vibras en este Mercurio retrógrado. Está haciendo mucho frío. Es buen muchacho, Juan Carlos. Te mando un abrazo, Gonzalo, que te vaya muy bien. Claro que sí. Un gran abrazo a ti y a todo tu público.